Realmente es complicado hablar el día de hoy de cómo están los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de tortura. ¿Por qué? Porque, y lo decía muy bien, doctora, es en construcción esta materia. Entonces, decir exactamente hoy qué es o cuáles son los criterios de tortura que ha sostenido la Suprema Corte no es un asunto fácil. Ana, que me ayudó mucho, que mucho le agradezco, a preparar unos cuadros que voy a tratar de explicar ahora, nos ha costado trabajo porque todavía el día de antier, en la sesión de la primera sala, tuvimos todavía que hacer algunos ajustes a estos criterios. Hay unas modificaciones importantes, de forma que lo que voy a decir, si quiero dejarlo muy claro, tienen que tomarlo con prudencia. No hemos analizado la totalidad de los aspectos vinculados con tortura, están llegando casos muy particulares, todavía tenemos alguna discusión sobre tortura psicológica, todavía tenemos un problema interesante que aquí Mauro descubrió en relación con el protocolo de Estambul, que estamos en un proceso de construcción, de forma tal que lo que voy a decir no es, insisto, una definición clara, así como en otras materias, fueron militar, tenemos bastante claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Aquí en esta materia sí quiero ser muy preciso en esto, no suelo hacer estos comentarios iniciales, pero todavía el miércoles pasado estábamos ajustando algunas cosas y todavía en las próximas semanas pueden ustedes o van ustedes a encontrar algunas precisiones en este sentido. ¿Por qué razón? Porque efectivamente tenemos muchas denuncias en los distintos procesos, en distintos momentos de tortura, desafortunadamente, y también estamos empezando a observar una práctica litigiosa muy generalizada, donde prácticamente todos los procesados están señalando que tienen tortura. Entonces, de que hay casos de tortura, nadie lo va a negar. De que hay ahora una especie de práctica litigiosa de señalar que los torturaron y pasaron tales y cuales cosas, también es esto cierto. Yo no he hecho el ejercicio así cuantitativo, pero creo que si uno se preguntara de los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia, cuántas personas están señalando que fueron torturadas, yo creo que prácticamente todas. Buenas, malas, todo lo que esté. Entonces, sí hay un momento de cierta confusión, hay que definir los criterios, hay que ver en qué casos son aplicables y en qué casos no, cuando realmente sí estamos frente a esta muy grave, muy compleja situación, y cuando simplemente es una estrategia de los abogados de las partes para señalar que están pasando estas cosas. Entonces, todavía hay que decirlo, para no confundirnos, que todavía no tenemos una precisión. También otra cosa importante es que la sala, yo creo que con muy buen criterio, estuvo atrayendo muchos casos, estuvo prácticamente recogiendo todos estos para hacer un volumen, y sobre ese volumen de casos tratar de modelar una situación general. Esto también vale la pena mencionarlo. Aquí conozco a varios de los compañeros, bueno, desde luego con los que tengo el gusto de trabajar, de la ponencia, pero también algunos activistas y algunos abogados de organizaciones no gubernamentales saben esta forma que tiene la sala de atraer una cantidad grande de casos para sobre ellos más o menos encontrar algunos elementos comunes y modelar en ese sentido. Creo que es importante hacer estas advertencias, porque si no pueden ustedes tener la impresión de que todos los procesos nacionales hay tortura. Yo creo que eso no es así. Hay muchos y muy desafortunados casos de tortura, pero tampoco me parece que sea en todos los que nos están llegando a la Corte. Creo que este no es el caso. Y dos, sí observen lo que voy a decir como una tendencia general, como una imagen, más que como una precisión jurisprudencial, porque en este momento yo creo que nadie puede tener una imagen completa, total, sobre esta materia. Jurisprudencialmente, yo ya los años que tengo de ministro sí he observado
que empiezan a llegar casos de un tipo, casos del otro, y solo a partir de los casos, y esto tarda a veces un par de años, en que uno tenga una imagen más o menos completa de una determinada materia. En esta todavía no es el caso. Entonces, vamos a empezar con estos temas y con estas previsiones. En una tesis 22/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte, de rubro acto de tortura, su naturaleza jurídica, se dijo que se estaba frente a un caso de tortura cuando la naturaleza del acto consiste en afectaciones físicas o mentales graves, 2, que hubieran sido infligidas intencionalmente, y 3, que tuvieran el propósito determinado, ya fuere para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de las personas. Creo que esta es una definición que concurre o tiene cierta semejanza con el criterio de la Corte Interamericana, de la Convención Interamericana y de la Convención contra la Tortura. Es decir, aquí es un primer acercamiento en términos de esta definición. También la Corte, no puede hacer otra cosa, señaló que como marco nacional sobre la prohibición de la tortura, de luego está el artículo 20, apartado B, fracción segunda, el 22, párrafo primero, y el 29, segundo párrafo de la Constitución, así como los artículos, no los menciono, todos los conocen, de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Además, también en estas decisiones de Pleno se recogieron los instrumentos internacionales y se puso esta condición. Otra cuestión que vale la pena señalar es el amparo directo 9/2008, que lo conocen muchos de ustedes como el caso Acteal, en donde anteriormente al asunto que acabo de mencionar, el asunto de Pleno, se dijo que las personas tenían el derecho a no ser objeto de tortura, y este derecho tenía un carácter absoluto, no admitía excepciones, incluso frente a situaciones de emergencia que amenazaran la vida de la nación, que la prohibición de la tortura pertenecía al dominio del jus cogens internacional, que tenía una imposición de hacer un análisis bajo los estándares nacionales e internacionales como violación de derechos humanos y como delito, y en ese caso la forma en que la sala lo está señalando. Un asunto que nos ha costado mucho trabajo, y ahí hay criterios diferenciados, es cuándo puede ser denunciada la tortura. Si esta es la definición general de lo que es tortura, que tampoco estamos diciendo nada novedoso, simplemente estamos haciendo una construcción tomando parámetros internacionales, se dijo que la tortura podía ser denunciada en cualquier tiempo y que su investigación debía realizarse bajo dos vertientes. La primera, como violación a los derechos humanos de la persona sometida a un proceso penal, vamos a ver en un momento los efectos que esto tiene, y por otro lado, como un delito. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el caso de la vertiente como delito, se decía que la investigación debía iniciarse por parte del Estado a partir que se tenga conocimiento o cuando existe una razón fundada para considerar que se ha actualizado. Y en este supuesto, la actualización de la tortura como delito no podía presumirse, sino de que debía aprobarse y sujetarse a todas las reglas de un debido proceso penal, y en este sentido es ilustrativa la tesis 190 de la primera sala de rubro tortura. La actualización de ese delito no puede presumirse, sino que debe probarse y sujetarse a todas las reglas de un debido proceso penal. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los casos en donde se ha señalado esto? Estamos dando vista al Ministerio Público. Verán ustedes que es el tercer resolutivo de prácticamente todos los asuntos en los que cuando lleguen los asuntos a la Corte no se haya dado vista. Y en un momento, insisto, voy a regresar a un problema que es bien complicado, que es el de bajo qué condiciones se tiene que llevar a cabo esta investigación de delito y la aplicación de esto que se llama el Protocolo de Estambul, que está generando muchos problemas también en este sentido.
En segundo lugar, la denuncia de tortura del procesado en una causa penal, insisto, puede realizarse en cualquier momento. La omisión del juez del proceso penal de investigar los actos de tortura alegados por el procesado constituyen una violación a las reglas del procedimiento que podría trascender al resultado del fallo. Pues en el supuesto de acreditarse la tortura y de existir pruebas derivadas de tal acto, como lo sería la confesión de aquel, la sentencia que ya está en su contra podría basarse en pruebas obtenidas de manera ilícita. Sobre ello son ilustrativas algunas de las consideraciones emitidas por la primera sala en el amparo, para que tengan claro ahí, 90/2014, falladas el 2 de abril de ese mismo año 14. Lo que decía hace un momento, cuando la denuncia de tortura se realiza dentro del juicio de amparo directo o en el amparo directo en revisión, la denuncia está sujeta a los criterios de procedencia y preclusión que rigen a ese juicio y su recurso. Y aquí sí creo que es muy importante que diferenciemos la parte que tiene que ver con los delitos, con las implicaciones que van a tener dentro de los procesos, porque si en algún momento inicial creo que esto no lo teníamos tan extraordinariamente claro en las decisiones, y sí ha sido una construcción importante en este mismo sentido. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones positivas que debe cumplir el Estado mexicano respecto a los actos de tortura? Respecto al deber del Estado mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes investigaciones. A. Investigar los actos de oficio y de forma inmediata. B. Investigar de manera imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar, en su caso, su procesamiento. C. Garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de la tortura. D. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión. E. Cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Y F, o último, la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Esto se desprendió de la tesis 21/2015, luego ya en la 10ª época, el rubro, actos de tortura, obligaciones positivas, adjetivas que debe cumplir el Estado mexicano, y la tesis 54 de la primera sala, de rubro, tortura, la autoridad tiene la obligación de investigarla en casos de existir evidencia razonable. Otro tema interesante es la aplicación de las reglas de exclusión probatoria ante la demostración de tortura. Esto ya no tiene que ver con el tema del delito, sino el muy complejo, muy delicado tema del impacto procesal. Aquí lo que hemos sostenido es lo siguiente: siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a la salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación, por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de los agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer esta explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido. En los casos en que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar la veracidad de dicha denuncia a través del examen correspondiente y, de ser necesario, mediante una investigación llevada a cabo con debida diligencia, por lo que ante la existencia de alegatos de tortura, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. Igualmente, las pruebas cuya obtención haya sido irregular, ya sea por contravenir el orden constitucional o legal, debe ser considerada inválida. Por ello, ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida, y si, pese a ello, ya se desahogó, debe perder su valor probatorio. Entonces, este es una visión primera y general sobre este tema. El segundo tema que quiero ver en estos cuadros es la doctrina, que, insisto, está en una fase de construcción y que tiene que ver con el impacto procesal que podría llegar a tener esta condición. ¿Cómo estamos en la situación
de la exclusión de las pruebas obtenidas a través de la tortura. Apenas en la sesión de antier tuvimos una discusión sobre este tema. Estamos definiendo bajo esta situación cómo le quitamos el valor probatorio a esta materia, y creemos que, a ver si lo puedo expresar, estamos en una situación como esta. En primer lugar, en cuanto al presupuesto de procedencia del tema, déjenme ponerlo así, en cuanto a los parámetros que deben seguir los tribunales colegiados ante la existencia de un alegato de tortura derivado de un procedimiento penal, insisto, voy a tratar, de acuerdo con los cuadros que estuvimos construyendo, que es lo más avanzado que en este momento dispongo, bajo la siguiente cuestión. Primero, el presupuesto de procedencia del tema. Examinar si la alegación de tortura no fue materia de análisis previo en un juicio de amparo indirecto o directo, y en ese caso se tendrá por juzgado dicho tema. En este caso, la consecuencia primera es la siguiente: que el estudio realizado permita llegar a la conclusión de que no existe razón fundada para sospechar que se cometió un acto de tortura contra el quejoso en el proceso penal seguido en su contra. Creo que este es el primer elemento. La segunda consecuencia, o déjenme, lo voy a presentar de otra manera para ser mucho más fácil. El presupuesto de procedencia del tema es el siguiente: examinar si la alegación de tortura no fue materia de análisis previo en un juicio de amparo indirecto o directo, en ese caso se tendría por juzgado dicho tema. Segundo, revisar si existe un juicio de amparo directo anterior en el que se tuvo la oportunidad de alegar que fue objeto de tortura, con la finalidad de desestimar su argumento con fundamento en el artículo 174 de la Ley de Amparo. En caso de ser afirmativo, se tendrá por precluido el derecho del quejoso de hacerlo valer. Este tema de la preclusión también ha costado mucho trabajo construirlo, porque en un primer momento estábamos siendo muy deferentes a la condición de la preclusión, y después nos preguntamos si el tema de la tortura debía seguir las reglas generales del juicio de amparo o si debiéramos tener una condición excepcional. Y este miércoles tuvimos la aceptación de dos casos de preclusión en el que dijimos: tuviste un primer juicio de amparo, hiciste valer estas, o debiste haber hecho valer estas condiciones, no las hiciste valer, no puedes venir después en un juicio de amparo a tratar de hacerlas valer. Sí dimos vista, que es el caso concreto, por la posible comisión del delito de tortura, pero no regresamos, digamos así, o no le dimos cabida al juicio de amparo para ver si esto tenía algún tipo de incidencia procesal. Hecho lo anterior a lo que me refería, en primer lugar, lo que decía ahora, se ordenará dar vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión del delito de tortura. Esta investigación siempre la estamos ordenando, es el tercer resolutivo que no estaba en todos los casos, pero lo estamos poniendo. En segundo término, se va a realizar un estudio oficioso en los autos para determinar si existe razón fundada que sustente el argumento de tortura. Y aquí es donde ya aparecen las consecuencias que creo que pueden ser más interesantes. La consecuencia primera de esta posibilidad de analizar razón fundada, que ese es el concepto que estamos teniendo, es la siguiente: que el estudio realizado, esta es la primera posibilidad, llega a la conclusión de que no existe razón fundada para sospechar que se cometió el acto de tortura contra el quejoso en el proceso penal seguido en su contra. Es una condición bastante simple. La segunda consecuencia es que del estudio realizado al expediente se advierte que sí existe evidencia suficiente para acreditar la tortura negada más allá de toda duda razonable. En este caso, el tribunal colegiado deberá actuar de la siguiente forma. 1. Si derivado de tal acto de tortura no se obtuvieron pruebas de cargo en contra del quejoso y por lo tanto la tortura no tuvo un impacto en el proceso penal seguido en su contra, no tuvo una incidencia procesal, el argumento deberá declararse fundado, pero inoperante, el concepto de violación vertido por la parte quejosa. Lo anterior, porque a pesar de existir un acto de tortura que debe ser investigado y castigado como delito, ello, para efectos del juicio penal seguido contra la persona que fue torturada, no provoca la introducción de prueba ilícita alguna, por lo que no existió un verdadero impacto procesal en su contra. Si con motivo de la tortura se obtuvieron pruebas de cargo en contra del quejoso,
solo que éstas no impactaron en el proceso penal seguido en su contra porque no fueron tomadas en consideración para sostener la condena que pesa en su contra, el órgano colegiado deberá declarar fundado pero inoperante el argumento por razones similares a las que acabo de mencionar. Ahora bien, si derivado de la tortura que sufrió el quejoso se obtuvieron pruebas ilícitas y todo esto tuvo un impacto en el proceso penal, pues todas o algunas de ellas fueron tomadas en consideración para sostener la sentencia de condena emitida en su contra, el órgano colegiado deberá atender a las reglas de exclusión de la prueba ilícita y actuar en vía de consecuencia. La tercera posibilidad de esta situación de la razón fundada es la siguiente, una tercera posibilidad. Las constancias que obran en el expediente impiden sostener, sin duda razonable, que existe evidencia suficiente para acreditar que el quejoso fue torturado. Sin embargo, se advierte que existe razón fundada para creer que el quejoso pudo ser torturado. El tribunal colegiado examinará, en principio, si lo anterior trasciende o no al resultado del fallo. Para esto deberá estudiar si con motivo de los posibles actos de tortura se introdujeron pruebas ilícitas de cargo en contra del quejoso, por ejemplo, si confesó, y además si éstas tuvieron un impacto en el proceso penal seguido en su contra, como incidencia procesal. El estudio anterior puede provocar tres escenarios. Uno, que con motivo de ese posible acto de tortura no se introdujo alguna prueba en el proceso penal. El argumento deberá declararse fundado pero inoperante, pues aun cuando se probara la tortura denunciada, ningún fin práctico tendría ordenar la reposición del procedimiento, pues no existe impacto en el proceso penal seguido contra el quejoso. Dos, que derivado de ese acto sí se produjeron pruebas, solo que éstas no fueron tomadas en consideración para condenar al quejoso. El órgano colegiado también deberá declarar fundado pero inoperante el argumento planteado por las mismas razones que en el punto anterior. Y tres, con motivo de la posible existencia de tortura, si se introdujeron pruebas al proceso penal y éstas fueron tomadas en consideración para sostener la sentencia de condena, sí puede tener un impacto procesal. En esta hipótesis se concederá el amparo para que se reponga el procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción y ordenar al juez que instruya la causa que realice en el mismo proceso penal una investigación diligente, ya lo habíamos dicho, con la finalidad de determinar si la tortura denunciada realmente aconteció conforme a las directrices que he señalado anteriormente. Por ahí, más o menos, es donde nos encontramos en este caso. Y un último punto que quiero avanzar, no lo hemos todavía considerado, pero en la ponencia sí tuvimos una interesante discusión, y esto pronto va, me imagino yo, no sé si el miércoles de la semana que entra tengamos asunto en este sentido, o en un par de semanas, que es este muy complicado tema del protocolo de Estambul. Ustedes saben que se dice en todos los momentos, una vez que se advierta la existencia, se debe aplicar el protocolo de Estambul, pero lo que en la ponencia, en un trabajo muy interesante, no queda del todo claro cuál es la naturaleza jurídica del protocolo de Estambul. No es un tratado como tal, no tiene, digamos, un fundamento jurídico de tratado internacional, y lo que estamos previendo ahí no es que apliquemos el protocolo de Estambul como tal con esta práctica generalizada, que por lo demás se está atascando todo el sistema judicial, sobre todo de procuración de justicia en el país, por la complejidad de estos. Insisto, no estamos o no creemos que se debe ordenar sin más y directamente la realización del protocolo de Estambul, toda vez que no tiene esa eficacia jurídica, sino lo que estamos tratando de ver es la manera en que los contenidos o los criterios del protocolo de Estambul se han incorporado al orden jurídico mexicano por decisiones de la Corte Interamericana y sobre todo por los acuerdos que ha emitido la Procuraduría General de la República en el 2015, este es el último caso, y la manera en la que las procuradurías de los estados han convenido llevar a cabo estas investigaciones. Porque sí también creemos que se ha cometido un pecadillo jurídico en el sentido de decir, aplíquese sin más el protocolo de Estambul. Oye, ¿cuál es la naturaleza del protocolo de Estambul? No queda muy clara si esto viene directamente del derecho internacional y se incorpora con nosotros, o debiera tener una forma diferenciada. Creemos que el verdadero naturaleza o la fuente, por decirlo de esta forma, no es el protocolo como tal,
aunque tiene un carácter sumamente importante, sino el modo en que se han incorporado las decisiones de la Corte Interamericana y la forma en que las autoridades nacionales lo han introducido a través de acuerdos y a través de otro tipo de determinaciones jurídicas en este mismo sentido. Entonces aquí también va a haber necesidad no de cambiar la manera en la que se está analizando o se deben analizar los casos de tortura, sino simplemente el fundamento jurídico para que sí tenga una concreción más específica y no simplemente sea el modo en que estas reuniones de expertos que se dieron hace algunos años en Naciones Unidas puede tener esta consistencia. Como ven ustedes, me estoy moviendo en aguas muy movedizas o en arenas muy movedizas. No es un asunto que esté completamente concluido. Insisto, el miércoles pasado todavía hicimos algunos ajustes. Yo, por ejemplo, emití un voto concurrente, dado el sentido de la posición mayoritaria del Pleno, en la forma en que pueden actuar las autoridades militares y navales en el país. Yo tengo un voto particular en donde creo que en términos del artículo 129 constitucional, en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden realizar ninguna otra función que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Durante un tiempo estuve simplemente acatando el criterio del Pleno mayoritario, salvo por mi voto, en el sentido de que sí pueden hacer funciones que tengan que ver con la seguridad pública o la seguridad nacional, pero el miércoles pasado retomé este voto, que es un voto concurrente, para aclarar que para mí hay una incompetencia, en sentido jurídico desde luego, de las autoridades militares para participar en los procesos de detención de las autoridades. Esto se va a reflejar en un voto concurrente, porque al final, en los amparos correspondientes, yo sí estoy votando por una devolución para que se hagan ajustes en los propios procesos. Pero esto es apenas la decisión de hace 2 días, nos costó trabajo ver cómo la insertamos para poder mantener el criterio del Pleno y al mismo tiempo lograr la mayor protección posible para las personas. El próximo miércoles tenemos varios asuntos muy complicados todavía sobre estos ajustes. Está el tema de cómo vamos a introducir esta condición del protocolo de Estambul y cómo le vamos a dar toda su materialidad, pero sin o haciendo algunos ajustes importantes en este mismo sentido. Y lo que sí es muy lamentable es que también se van sofisticando mucho estos mismos casos, ¿no? Entonces, a diferencia de otras cosas que en otras charlas podría yo decir como con mucho más naturalidad o con mucho mayor seguridad, aquí sí han visto que me he auxiliado de unos muy buenos cuadros y que soy muy cuidadoso en las palabras que estoy utilizando, porque todo esto se está moviendo y todo esto se está ajustando hasta los próximos días. Yo pienso que de seguir llegando estos desafortunados casos, hacia finales del año, tendremos una doctrina más o menos general de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos votaciones muy divididas en la sala. Por ejemplo, la señora ministra Piña considera que muchos de estos casos son de legalidad. El señor ministro Gutiérrez tiene una condición más definitiva en esto. El ministro Saldívar, el ministro Pardo y yo estamos en una situación, lo pueden ver en las votaciones de los miércoles, no estoy diciendo nada que no sea de uso público o del conocimiento público, una posición donde estamos tratando de construir un eje ahí, un punto central, para poder hacer cosas procesalmente, porque si cada uno de nosotros saliéramos con una posición total y acabada, pues simplemente fragmentamos completamente la decisión. A lo mejor los asuntos se tienen que ir a pleno para votarse allá, y tiene una condición mucho más incierto lo que puede pasar en el Pleno. Entonces, es complicado estar construyendo un centro desde el cual lo podamos hacer operativo, voy a decir así las cosas, y este no es un asunto fácil. Lo que sí creo que ha tenido mucha importancia es esta idea un poco de política judicial, de atraer muchos casos, para ver cuáles nos permiten ir conformando, ir constituyendo más o menos esta doctrina. Entonces, hasta aquí voy a dejar la exposición. Sé que a diferencia de otras veces que hablo de cosas que son mucho más claras
quién está legitimando las controversias constitucionales, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? También eso ya lo sabemos, pero aquí sí soy, y quiero ser muy cuidadoso, pues tampoco es una cosa que el próximo miércoles yo diga, pero ¿cómo dije esto en la Comisión de Derechos? Sí, entonces voy a ser así particularmente cuidadoso en esto, y desde luego si hay algunas preguntas, etcétera, también seré muy cuidadoso en las respuestas. No estamos todavía sobre un terreno firme en estos temas, insisto, por las condiciones mismas en las que los estamos construyendo. Entonces, algunas ideas, algunas reflexiones les quedarán de por dónde andamos, y yo como dice Forrest Gump, de esto es todo lo que tengo que decir. No hay mucho más, porque insisto, está en esta situación. Entonces, así usted dice que hacemos.